Si este mensaje apareció en tu vida justo ahora, no lo tomes como una simple coincidencia, porque hay momentos en los que Dios organiza encuentros invisibles entre un corazón que busca respuestas y una palabra que llega exactamente en el momento correcto, y quizá hoy eres tú quien necesitaba escuchar que aquello que te hizo llorar, aquello que te confundió y aquello que te hizo preguntarte tantas veces ¿por qué me pasó esto?, en realidad no fue el final de tu historia, sino una parte necesaria del camino que Dios está usando para llevarte hacia algo que todavía no puedes ver con claridad. Tal vez llevas tiempo preguntándote en silencio por qué ciertas puertas se cerraron cuando habías orado tanto para que permanecieran abiertas, por qué una relación terminó cuando habías entregado tu corazón con sinceridad, por qué una enfermedad apareció cuando pensabas que tu vida finalmente estaba en calma, o por qué el sueño que parecía tan cercano de repente se volvió distante, lento o incluso imposible. Y en medio de todo eso tu mente ha tratado de encontrar respuestas mientras tu corazón lucha entre la fe y el cansancio, entre confiar y rendirse, entre seguir creyendo o aceptar que tal vez nada tiene sentido. Pero hoy hay algo que tu alma necesita escuchar con claridad, algo que puede cambiar completamente la manera en que miras tu historia. Porque lo que tú percibes como un final muchas veces es simplemente la forma en que Dios comienza una preparación profunda dentro de ti. Y lo que tu corazón sintió como rechazo puede haber sido una protección invisible que evitó que caminaras hacia un destino que no estaba alineado con tu propósito eterno. La vida muchas veces se siente como una escena incompleta de una historia mucho más grande, como si estuviéramos viendo solo un fragmento de una película sin conocer lo que ocurrió antes ni lo que ocurrirá después. Y cuando solo vemos una parte del guión es fácil pensar que todo es injusto o absurdo, que las pérdidas no tienen sentido y que el dolor llega sin razón. Pero Dios no escribe historias fragmentadas, sino historias completas, y aunque ahora solo veas un capítulo difícil, el autor de tu vida sigue escribiendo páginas que todavía no han sido reveladas. La Biblia declara una verdad poderosa en Romanos 8:28, cuando dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y esa palabra todas incluye no solo los momentos felices, sino también los errores, las pérdidas, las despedidas, las demoras y las lágrimas que parecían no tener explicación, porque en las manos de Dios incluso aquello que parecía arruinado puede convertirse en parte de un plan mucho más grande. Quizá hoy estás en ese punto de la historia donde el alma se llena de preguntas, donde la mente repite una y otra vez lo que pasó intentando encontrar lógica en algo que solo dejó dolor, pero hay batallas que no se ganan con explicaciones, sino con fe. Y hay heridas que no se sanan entendiendo todo, sino confiando en que Dios sigue trabajando incluso cuando el cielo parece guardar silencio. Muchas personas en diferentes lugares del mundo están pasando por ese mismo momento ahora mismo, luchando con pensamientos que intentan convencerlos de que su historia fue un error o de que lo vivido no tuvo ningún propósito. Pero la verdad es que Dios no desperdicia ni una sola lágrima de sus hijos, y aquello que hoy parece una pérdida puede convertirse mañana en el testimonio que le devuelva la esperanza a alguien más. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos claros de esto, como la vida de José, quien recibió sueños de grandeza, pero antes de verlos cumplidos tuvo que atravesar traiciones, injusticias, abandono y años de espera, hasta que finalmente comprendió algo que resume una de las verdades más profundas de la fe. Cuando dijo a quienes lo habían lastimado que lo que ellos pensaron para mal, Dios lo había usado para bien, revelando así que incluso las circunstancias más dolorosas pueden ser transformadas cuando están dentro del plan de Dios. Tal vez tú también estás viviendo ese capítulo de la historia donde todavía no se ve el propósito, ese momento donde parece que todo se detuvo o se rompió, pero si todavía estás aquí, si todavía respiras y sigues buscando respuestas, significa que tu historia aún no ha terminado y que Dios sigue obrando detrás de escenas para convertir tu proceso en algo que un día comprenderás con claridad.
Y cuando ese momento llegue, mirarás hacia atrás y verás cómo cada paso, incluso los más difíciles, estaban conectados de una manera que en su momento no podías entender, porque Dios no improvisa, Dios no olvida y Dios no abandona lo que comienza. Por eso este mensaje no llegó a ti por accidente, llegó como un recordatorio de que tu historia todavía tiene propósito, de que tu proceso no es tu condena y de que aquello que hoy parece confuso puede convertirse mañana en la razón por la que alguien más recupere la fe. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Si estas palabras hablaron a tu corazón, escribe en los comentarios esta declaración de fe: mi proceso tiene propósito. Porque cuando declaras con tu boca lo que tu alma comienza a creer, estás sembrando una semilla espiritual que puede crecer incluso en medio de la tormenta. También te invito a darle me gusta a este video para que este mensaje pueda llegar a más personas que ahora mismo están buscando consuelo. Suscribirte al canal si deseas seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe cada semana y compartir este video con alguien que esté atravesando un momento difícil, porque a veces un simple mensaje enviado en el momento correcto puede convertirse en la respuesta a una oración silenciosa. Quédate hasta el final de este video porque en los próximos minutos vamos a profundizar en cómo Dios puede transformar tu dolor en propósito, cómo reconocer la voz que intenta confundirte y cómo fortalecer tu espíritu mientras atraviesas procesos que aún no comprendes. Y si abres tu corazón mientras escuchas, es posible que hoy mismo empieces a ver tu historia desde una perspectiva completamente nueva. Y mientras continúas escuchando este mensaje, quiero invitarte a que abras completamente tu corazón, porque lo que vamos a profundizar ahora no es solo una reflexión espiritual, sino una comprensión mucho más amplia de cómo Dios trabaja en los procesos humanos, especialmente en esos momentos donde todo parece haberse detenido, donde las respuestas no llegan con la rapidez que esperamos y donde el silencio del cielo puede sentirse más pesado que cualquier dificultad visible. Pero precisamente en esos periodos donde la mente se llena de incertidumbre y el alma comienza a cansarse, es cuando el propósito de Dios está operando con mayor profundidad, aunque nuestros ojos todavía no puedan percibirlo con claridad. Hay algo que muchas personas tardan años en comprender, y es que el propósito de Dios no siempre se revela mientras estamos atravesando el proceso, porque si pudiéramos entender todo desde el principio, quizás nunca desarrollaríamos la fe necesaria para caminar más allá de lo visible. Y la fe no se construye cuando todo está claro. La fe se fortalece cuando el corazón decide confiar incluso cuando no tiene todas las respuestas. Tal vez tú has pasado por temporadas donde todo parecía avanzar bien y de repente algo inesperado ocurrió que cambió completamente el rumbo de tu vida. Un momento donde un sueño se detuvo, donde una oportunidad desapareció, donde una relación se rompió, o donde una situación que parecía segura comenzó a desmoronarse lentamente frente a tus ojos. Y en medio de esa experiencia es natural que el corazón humano se pregunte si todo lo vivido fue un error, si se tomó el camino equivocado o si Dios realmente estaba presente en medio de esas circunstancias. Pero la verdad espiritual es mucho más profunda que esas dudas momentáneas, porque Dios no trabaja únicamente con lo que nosotros entendemos. Dios trabaja con el panorama completo de nuestra historia, con detalles que nosotros todavía no podemos ver, con conexiones que solo se revelan cuando el tiempo ha avanzado lo suficiente para que podamos mirar hacia atrás y comprender cómo cada etapa de nuestra vida estaba contribuyendo a formar algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Piensa por un momento en los procesos de crecimiento que existen en la naturaleza, porque cuando una semilla es plantada bajo la tierra, nadie puede ver lo que está ocurriendo en su interior. Desde afuera parece que no está pasando absolutamente nada, parece que la tierra está vacía y silenciosa, pero debajo de la superficie algo extraordinario está ocurriendo. La semilla se está rompiendo, se está transformando, está desarrollando raíces que más adelante sostendrán un árbol completo. Y aunque el proceso ocurre en oscuridad y en silencio, es precisamente ese proceso invisible el que permite que luego aparezca una vida fuerte y visible sobre la superficie.
Así también funcionan muchos de los procesos espirituales que Dios permite en nuestra vida. Hay temporadas donde todo parece oscuro y silencioso, temporadas donde el crecimiento ocurre en lugares internos que nadie más puede ver. Pero esas temporadas no son desperdicio, son preparación profunda, son momentos donde Dios fortalece tu carácter, donde amplía tu capacidad espiritual, donde limpia heridas que todavía no habían sido sanadas y donde te prepara para responsabilidades que aún no han llegado. Muchas veces pedimos a Dios nuevas oportunidades, nuevos niveles de propósito, nuevas bendiciones o nuevos caminos, pero olvidamos que antes de entregarnos esas cosas, Dios necesita prepararnos para sostenerlas, porque recibir algo grande sin tener la estructura interna necesaria puede terminar destruyendo aquello que en realidad era una bendición. Por eso algunos procesos se sienten largos, por eso algunas respuestas parecen tardar más de lo que esperábamos, y por eso algunas puertas se cierran cuando nosotros pensábamos que debían permanecer abiertas, no porque Dios esté ignorando nuestras oraciones, sino porque está protegiendo nuestro destino de situaciones que podrían alejarnos del propósito que Él ha diseñado para nosotros. La Biblia está llena de historias que reflejan esta verdad, hombres y mujeres que tuvieron promesas extraordinarias, pero que antes de verlas cumplidas, tuvieron que atravesar procesos largos, desafiantes y muchas veces incomprensibles desde la perspectiva humana, procesos que no tenían sentido mientras estaban ocurriendo, pero que más adelante se revelaron como parte esencial del plan de Dios. Cuando observamos esas historias con calma, entendemos algo muy importante, y es que Dios no solo está interesado en el destino final de nuestra vida, también está profundamente interesado en quién nos convertimos durante el camino, porque el propósito no se trata únicamente de llegar a un lugar determinado. El propósito también se trata de formar un corazón capaz de reflejar la sabiduría, la paciencia y la fe que solo se desarrollan cuando atravesamos procesos reales. Quizás ahora mismo estás en medio de uno de esos procesos donde el alma se siente cansada de esperar, donde las preguntas siguen apareciendo cada día y donde el futuro parece incierto, pero quiero decirte algo con absoluta claridad. El hecho de que todavía no entiendas lo que está ocurriendo no significa que Dios haya dejado de trabajar en tu vida. Al contrario, muchas de las obras más profundas que Dios realiza suceden precisamente en los momentos donde nosotros sentimos que todo está detenido. Y en medio de esa espera hay algo que puede transformar completamente tu manera de atravesar el proceso, y es aprender a cambiar la pregunta que haces dentro de tu corazón. Porque durante mucho tiempo quizás te has preguntado, ¿por qué me pasó esto? Y esa pregunta es comprensible, pero hay otra pregunta que puede abrir una puerta completamente diferente en tu vida espiritual. Y esa pregunta es, Señor, ¿para qué puede servir todo esto que estoy viviendo? Cuando haces esa pregunta con humildad y con fe, comienzas a permitir que Dios transforme el dolor en sabiduría, comienzas a mirar tu historia desde una perspectiva más amplia y poco a poco empiezas a descubrir que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en herramientas que te preparan para ayudar, consolar o guiar a otras personas que más adelante atravesarán situaciones similares. De esta manera el dolor deja de ser simplemente una herida y comienza a convertirse en una fuente de propósito, porque aquello que antes parecía una carga puede transformarse en un puente que conecte tu historia con la sanidad de alguien más. Y si algo dentro de tu corazón está empezando a comprender esta verdad, si sientes que estas palabras están despertando una nueva perspectiva dentro de ti, entonces quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que viene en los próximos minutos puede ayudarte a descubrir cómo Dios utiliza incluso los momentos más difíciles para construir testimonios que terminan iluminando la vida de muchas otras personas que también necesitan esperanza. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo que puede convertirse en un acto poderoso de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase, Dios sigue escribiendo mi historia, porque cuando declaras esa verdad, estás recordándole a tu corazón que tu vida no se define por un solo capítulo, sino por una historia completa que todavía está siendo escrita por las manos de Dios.
Y mientras miles de personas escriben esa misma declaración desde diferentes lugares del mundo, se forma algo hermoso, una comunidad de fe donde cada historia se convierte en un recordatorio de que nadie está caminando completamente solo en sus procesos. Así que permanece aquí, continúa escuchando con tu corazón abierto, porque lo que Dios puede revelarte en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en la que interpretas tu pasado, la manera en que atraviesas tu presente y la esperanza con la que comienzas a mirar tu futuro. Mientras continúas en este viaje espiritual, es importante que entiendas algo que muchas personas descubren demasiado tarde, y es que los procesos que Dios permite en la vida no solamente tienen el propósito de cambiar las circunstancias externas, sino que sobre todo están diseñados para transformar profundamente el interior del ser humano, porque Dios no está interesado únicamente en modificar lo que te rodea, Él está interesado en formar dentro de ti una versión más fuerte, más sabia, más sensible a su voz y más preparada para caminar en el propósito que ha sido escrito para tu vida desde antes de que nacieras. Muchas veces el ser humano desea respuestas inmediatas, soluciones rápidas y caminos claros, donde cada paso esté perfectamente iluminado, pero la realidad del crecimiento espiritual casi nunca funciona de esa manera, porque el desarrollo de una fe madura ocurre precisamente cuando el corazón aprende a caminar incluso en medio de la incertidumbre, cuando decides confiar aunque no tengas todas las explicaciones y cuando eliges seguir adelante aun cuando el panorama todavía no tiene sentido completo. Quizá durante mucho tiempo has estado tratando de ordenar mentalmente cada cosa que ha sucedido en tu vida, intentando comprender cómo ciertas pérdidas, ciertos errores o ciertas despedidas pudieron haber formado parte del plan de Dios, y en ese intento de comprenderlo todo la mente puede terminar cansada, porque hay dimensiones del propósito divino que solo se revelan con el paso del tiempo, cuando las piezas que hoy parecen desconectadas finalmente comienzan a encajar en un diseño mucho más grande. Si miras tu vida con atención, probablemente encontrarás momentos que en su momento parecían completamente negativos, pero que más adelante terminaron llevándote hacia algo mejor. Experiencias que al principio dolieron profundamente, pero que con el tiempo te enseñaron lecciones que nunca habrías aprendido de otra manera. Encuentros inesperados que cambiaron el rumbo de tu historia, o incluso pérdidas que te empujaron hacia caminos que jamás habrías considerado si todo hubiera permanecido igual. Esto sucede porque Dios tiene la capacidad de utilizar incluso los momentos más difíciles como herramientas de formación, y aunque desde nuestra perspectiva humana algunas situaciones parecen interrupciones o retrocesos, desde la perspectiva eterna muchas veces son redirecciones que nos están guiando hacia lugares donde nuestro propósito puede desarrollarse de una manera mucho más plena. Hay personas que descubren su llamado después de atravesar una crisis, otras descubren su verdadera fuerza después de tocar fondo, otras encuentran su relación más profunda con Dios después de haber perdido algo que creían indispensable, y en todos esos casos hay un patrón que se repite una y otra vez. Aquello que parecía el final de la historia termina convirtiéndose en el punto de inicio de una transformación mucho más profunda. Por eso es tan importante que no interpretes tu proceso actual únicamente a partir de lo que sientes hoy, porque las emociones del momento pueden nublar la visión completa del propósito, y cuando el dolor es reciente, es normal que todo parezca oscuro o confuso, pero el hecho de que hoy no veas la salida no significa que la salida no exista. Muchas veces significa simplemente que todavía estás caminando dentro del capítulo donde el desenlace aún no ha sido revelado. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios trabaja a través del tiempo, que sus promesas se desarrollan a través de procesos y que cada etapa tiene una función específica dentro del plan completo, y entender esto puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas las temporadas difíciles, porque en lugar de verlas como castigos o fracasos, comienzas a reconocerlas como espacios donde Dios está trabajando en dimensiones internas que luego sostendrán los milagros visibles. Cuando comienzas a comprender esta perspectiva, tu corazón empieza a encontrar una paz diferente,
Una paz que no depende de que todas las circunstancias estén resueltas, sino una paz que nace de la confianza profunda de que Dios sigue teniendo el control incluso cuando la situación parece incierta. Esa paz no elimina inmediatamente todos los problemas, pero sí cambia la forma en que los atraviesas, porque en lugar de caminar con desesperación, comienzas a caminar con esperanza. En lugar de sentir que todo se está derrumbando, empiezas a reconocer que algo nuevo puede estar formándose. Y en lugar de pensar que tu historia se ha detenido, empiezas a comprender que simplemente estás atravesando una etapa de preparación. A veces esa preparación ocurre en silencio, lejos de los aplausos, lejos de las respuestas rápidas y lejos de las confirmaciones visibles. Pero precisamente en esos momentos de silencio, Dios suele hacer su obra más profunda, moldeando el carácter, fortaleciendo la paciencia, afinando la sensibilidad espiritual y desarrollando una fe que más adelante será capaz de sostener bendiciones mucho más grandes. Tal vez en este momento no puedes ver con claridad lo que Dios está construyendo en tu vida, pero eso no significa que no esté ocurriendo algo significativo, porque así como un arquitecto primero establece los cimientos antes de levantar un edificio visible, Dios también establece fundamentos internos antes de revelar los resultados externos de su propósito. Por eso tu historia no se define por los momentos donde todo parecía romperse. Tu historia se define por el propósito que sigue creciendo dentro de ti a pesar de todo lo que ha ocurrido, y ese propósito sigue vivo incluso cuando has dudado, incluso cuando te has sentido cansado e incluso cuando has pensado que tal vez ya no queda nada más por esperar. La verdad es que Dios no abandona las historias que comienza, y aunque a veces el camino parezca más largo de lo que imaginabas, cada paso sigue formando parte de un diseño que un día podrás mirar con una perspectiva completamente diferente. Quizá llegará un momento en el futuro donde recordarás este periodo de tu vida y comprenderás que fue precisamente aquí donde Dios comenzó a transformar tu manera de pensar, tu manera de creer y tu manera de caminar, y lo que hoy parece una etapa difícil terminará siendo el punto donde empezó una nueva temporada de crecimiento, de propósito y de restauración. Por eso no te apresures a concluir que todo ha sido en vano. No permitas que el cansancio del momento te haga olvidar que Dios sigue trabajando incluso cuando no puedes verlo. Y no te rindas justo en la etapa donde el proceso todavía está formando algo que más adelante traerá frutos que hoy ni siquiera puedes imaginar. Si estas palabras están resonando en lo profundo de tu espíritu, quiero invitarte a hacer algo muy especial en este momento. Escribe en los comentarios la frase, Dios todavía está obrando en mi proceso, porque cuando declaras esa verdad, estás alineando tu corazón con una perspectiva de fe que reconoce que el proceso no es el final de la historia. Y mientras muchas personas alrededor del mundo escriben esa misma declaración, se crea algo poderoso, una comunidad de personas que deciden creer incluso en medio de la espera. Personas que han decidido no rendirse y que están aprendiendo a confiar en que el Dios que comenzó la obra en sus vidas también será fiel para completarla. Quédate con nosotros hasta el final de este mensaje, porque todavía hay verdades profundas que pueden ayudarte a entender por qué algunas temporadas de la vida parecen más difíciles que otras y cómo puedes fortalecer tu espíritu mientras caminas hacia el momento en que Dios revele completamente el propósito detrás de todo lo que has vivido. Y mientras continúas escuchando estas palabras, quiero invitarte a entrar en una reflexión aún más profunda, porque uno de los mayores errores que muchas personas cometen cuando atraviesan procesos difíciles es pensar que el propósito de Dios está solamente conectado con el resultado final y no con el proceso mismo que los lleva hasta ese resultado, cuando en realidad gran parte de la obra que Dios realiza ocurre precisamente durante el camino, en esos momentos donde la vida parece más lenta, más silenciosa o incluso más incierta de lo que habíamos imaginado. El ser humano suele medir el progreso únicamente por aquello que puede ver, por las puertas que se abren.
por las oportunidades visibles, por las respuestas rápidas o por los resultados inmediatos, pero el crecimiento espiritual casi nunca se manifiesta de esa manera tan evidente, porque muchas de las transformaciones más importantes ocurren en el interior del corazón, en lugares donde nadie más puede observar lo que está sucediendo, en pensamientos que comienzan a cambiar, en heridas que poco a poco comienzan a sanar, en una fe que se fortalece lentamente aun cuando las circunstancias externas todavía no han cambiado. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que el propósito de Dios en tu vida se revelaría de una manera rápida y clara, como una puerta que se abre de repente y que te muestra exactamente hacia dónde debes ir, pero en muchos casos el propósito se revela como un camino que se va entendiendo paso a paso, un camino donde cada experiencia, incluso aquellas que parecían innecesarias o dolorosas, termina aportando algo esencial para la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando miras hacia atrás en la vida de muchas personas que hoy inspiran a otros, descubrirás que casi todas atravesaron temporadas donde el panorama parecía incierto, momentos donde tuvieron que aprender a caminar sin ver el destino completo, periodos donde las promesas parecían tardar demasiado en cumplirse y donde la única fuerza que los sostenía era la decisión de seguir confiando en que Dios todavía estaba guiando su historia. Esa confianza no siempre es fácil, porque el corazón humano naturalmente busca seguridad, busca explicaciones y busca señales claras que confirmen que todo está bajo control, pero precisamente ahí es donde la fe se vuelve una fuerza transformadora, porque la fe no depende de tener todas las respuestas, sino de saber en quién has puesto tu confianza. Y cuando decides confiar en Dios incluso en medio de las preguntas, comienzas a experimentar algo que va más allá de la lógica humana. Comienzas a experimentar una paz que no depende de que todo esté resuelto, una paz que nace de la certeza de que tu historia no está siendo escrita por el azar, sino por un Dios que conoce el final desde el principio. Es importante entender que confiar en el proceso no significa ignorar el dolor, ni negar las emociones que surgen cuando las cosas no salen como esperábamos, porque Dios no espera que sus hijos se conviertan en personas que no sienten. Al contrario, la Biblia muestra repetidamente que incluso los hombres y mujeres de fe expresaron sus dudas, sus lágrimas y sus preguntas delante de Dios, pero lo que marcó la diferencia en sus vidas fue que a pesar de todo eligieron seguir caminando con Él. Quizá tú también has tenido momentos donde las preguntas parecían más fuertes que las respuestas, donde el cansancio emocional se volvió difícil de cargar y donde la tentación de rendirte apareció más de una vez. Pero si hoy estás aquí escuchando este mensaje, significa que dentro de ti todavía hay una chispa de esperanza, una parte de tu espíritu que se resiste a creer que todo ha sido en vano. Esa chispa es importante, porque muchas veces Dios comienza a reconstruir la fe precisamente desde ese pequeño espacio interior donde todavía existe el deseo de creer que algo mejor es posible, y cuando permites que esa chispa crezca poco a poco empiezas a mirar tu historia desde una perspectiva diferente, una perspectiva donde incluso los momentos difíciles pueden convertirse en semillas de crecimiento. A veces el dolor revela fortalezas que no sabías que tenías, otras veces las pérdidas abren espacio para oportunidades que jamás habrías considerado si todo hubiera permanecido igual. Y en muchos casos los procesos más desafiantes terminan desarrollando una sensibilidad espiritual que te permite comprender a otras personas de una manera más profunda y más compasiva. De esa forma tu historia comienza a adquirir un significado más amplio, porque lo que antes parecía simplemente un episodio doloroso empieza a convertirse en una fuente de sabiduría que puede ayudar a otros que todavía están atravesando etapas similares. Tal vez ahora mismo no puedes ver con claridad cómo todo lo que has vivido podría tener un propósito mayor, pero la realidad es que muchas historias de transformación comienzan exactamente en ese punto donde el ser humano siente que ha llegado al límite de sus propias fuerzas y decide buscar algo más grande que sí mismo. Es en ese punto donde la fe comienza a tomar una nueva forma, ya no como una idea teórica, sino como una decisión diaria de confiar en que Dios sigue trabajando incluso cuando el proceso es largo, incluso cuando la respuesta tarda, e incluso cuando el camino parece más complejo de lo que habías imaginado.
Y si algo dentro de tu corazón está comenzando a entender esta verdad, quiero invitarte a hacer una pausa interior mientras escuchas estas palabras y recordar que tu vida no se define por un solo capítulo, ni por una sola experiencia, ni por un solo momento difícil, porque tu historia es mucho más grande que cualquier episodio aislado. Dios sigue escribiendo cada página con un propósito que muchas veces solo se revela cuando el tiempo ha pasado lo suficiente para que puedas mirar hacia atrás y ver cómo cada etapa estaba conectada de una manera que antes parecía imposible de comprender. Por eso no te apresures a cerrar el libro de tu vida en el capítulo donde todo parecía oscuro, porque el autor de tu historia todavía tiene páginas que no han sido escritas, momentos que aún no han sido revelados y bendiciones que todavía no han llegado al momento correcto para manifestarse. Si has llegado hasta este punto del mensaje, quiero invitarte a hacer un acto sencillo pero significativo de fe. Escribe en los comentarios la frase, Dios todavía no ha terminado conmigo, porque cuando declaras esa verdad estás recordándole a tu mente y a tu corazón que el proceso que estás viviendo no es el final de tu historia. Y mientras muchas personas en diferentes partes del mundo escriben la misma declaración de esperanza, se forma algo poderoso, una comunidad de fe donde miles de corazones están recordando juntos que Dios sigue obrando incluso cuando los procesos parecen largos. Permanece hasta el final de este mensaje porque todavía hay algo muy importante que necesitas escuchar. Algo que puede ayudarte a descubrir cómo transformar los momentos de incertidumbre en espacios donde tu fe se fortalece y donde tu historia comienza a adquirir un significado mucho más profundo del que imaginabas cuando todo empezó.